Regresamos con argumentos, seguimos en nuestra entrevista con Miguel Truzman, él es coordinador nacional de la Confederación de Asociaciones Israelíes en Venezuela, también es escritor y bueno, nos acompaña en la tarde de hoy para hablar sobre este día de la conmemoración de la memoria de las víctimas del Holocausto que según la Organización de las Naciones Unidas debe celebrarse, debe conmemorarse cada 27 de enero. Conmemoración para que estos hechos no vuelvan a repetirse. A propósito de los actos que se han venido realizando por el rescate de la memoria de los hechos, nuestra compañera Soriemni González se trasladó hasta el espacio Ana Frank, pues allí han realizado diversas actividades culturales, cineforos, talleres, para llevar a los jóvenes y también a los adultos el mensaje. Escuchamos a Soriemni, adelante. Gracias, Rosa. Y a propósito del Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto en Venezuela, hay organizaciones que realizan actividades para combatir la discriminación y el irrespeto a las ideas, como lo es el espacio de Ana Frank. Visitamos su sede en Caracas y les traemos los detalles de su labor. Estamos llevando adelante lo que es el programa In Memoriam, que hacemos cada año, desde hace más de 14 años, que no tiene otro objetivo que pues conmemorar a las víctimas del Holocausto. Hemos llevado adelante un conjunto de actividades muy importantes, siendo la principal el evento realizado el pasado sábado 28 de enero en la Concha Acústica de Bellomonte. Allí proyectamos la película Mi hija Ana Frank, cuya licencia hemos obtenido con la alianza a través de la Casa de Ana Frank Pons de Suiza. Actualmente estamos llevando adelante otro conjunto de iniciativas en el interior del país, específicamente en estados como Mérida, Zulia y Carabobo, conocida como la Gira Cultural In Memoriam 2023. Realizamos un conjunto de conversatorios, coloquios, también recorridos guiados por la exposición itinerante de Hazme Ser Yo Misma, que hemos obtenido de la casa matriz, la Casa Ana Frank de Ámsterdam. Y bueno, la invitación es que puedan ver todas nuestras actividades a través de nuestras plataformas y redes sociales, en Twitter @espacioaf, en Instagram @espacioanafrank y nuestra página web www.espacioanafrank.org. Nosotros justamente nos enfocamos en la historia de Ana Frank y en el Holocausto como una lección, más que algo lejano, más que algo distante en la historia. Es algo que nos da muchísimas lecciones en la actualidad, sobre todo para seguir en la lucha contra la prevención del genocidio, en la lucha contra todas las formas de discriminación, y en particular el mensaje de Ana es que a pesar de toda la miseria que nos puede rodear en el presente, hay que enfocarse en las cosas positivas y en los cambios que podemos generar para mejorar las sociedades. Hace más de 75 años fue publicado el diario de Ana Frank, escrito por esta joven judía que fue víctima del Holocausto. Esta obra literaria está disponible en más de 70 idiomas, siendo uno de los libros con más traducciones en el mundo. Además, ha vendido más de 35 millones de copias. Con esta información regresamos al estudio. Gracias, Soriemni. El libro del diario de Ana Frank, que incluso volvió a tomar como un repunte en medio de la pandemia, del confinamiento, pues muchas personas volvieron a retomar esta lectura de esta joven en su adolescencia, en medio de unas circunstancias tan adversas, tan difíciles, tan dramáticas. Bueno, también hay un mensaje allí de resiliencia y su visión como joven, como adolescente. Claro. Y en ese espacio, Ana Frank, pues también ustedes pueden encontrar esta versión del libro, porque a veces no es tan fácil conseguirla ahora en Venezuela, ¿no? Sí, yo estuve en casa de Ana Frank, en la casa de Ana Frank en Ámsterdam, en Holanda, hace unos años atrás. Lamentable que toda la familia estaba escondida y prácticamente a pocos meses de la liberación, digamos, de los aliados de todos los países que estaban ocupados por los nazis, lamentablemente se la descubrieron a ella y a su familia y bueno, ella un final doloroso la mataron, y trágico. Pero lo peor fue que ya eran pocos meses antes de la liberación, ¿no? de Holanda, bueno, y de todos los países, Francia, en fin, todos los países que fueron captados por los nazis. Y es increíble estar ahí en ese lugar, en esa casa, en donde estaban ellos con escondidos. Esa energía. Pero bueno, mira, yo sigo mucho al profesor María Baggio, un catedrático italiano, que él decía, dentro de todo lo que él expone en cuanto al tema de la coexistencia, la solidaridad, la fraternidad, de que la sociedad y sus empresas, todos los instrumentos económicos de la sociedad, no solo tienen que producir el bien, sino tienen que hacer el bien. Producir el bien y hacer el bien. O sea, creo que estamos en un momento histórico muy delicado en cuanto a todo lo que está pasando en la guerra en Ucrania, lo que está pasando en China con estos globos, lo que está pasando en Corea del Norte, Irán. En fin, hay una convulsión a nivel mundial donde muchas personas, muchos líderes autocráticos, dictadores, teocracias fundamentalistas, tienen un botón delicado en cuanto a armamento muy sofisticado. Y la humanidad tiene que tratar de alguna forma de encauzar
de evitar dirigirnos a una nueva catástrofe porque, mundial. Sinceramente, Que ya estamos viviendo unos momentos estamos en un mundo tensos. complejo. Aparte, estamos todavía en una pandemia que no termina de concluir. Sí, no ha termina de terminado. concluir. Seguimos todavía con unas cepas que vienen dando y pareciera como que va a haber una vacuna al año. O sea, que la gente es como la gripe, va a tener que vacunarse todos los años con este tema. Nosotros, la comunidad judía, trabajamos mucho, no solo con el tema antisemitismo, sino también con el tema del combate contra los crímenes de odio. O sea, la xenofobia, el racismo, todo eso para nosotros es contraproducente, son males de la sociedad, lo sentimos en nuestra carne propia por todo lo que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia, por la persecución por ser diferente, por creer en un solo Dios cuando los grupos y los pueblos eran politeístas. Y que lamentablemente hoy, haciendo también una comparación, Sí. hoy los venezolanos, pues también muchos fuera, en el exterior, son víctimas de xenofobia, así Claro, como también otros grupos de latinos. El simple hecho de discriminar a otro por ser diferente, por su color de piel, por su nacionalidad, son llamados, ¿no? Que hay que hacer, y parece mentira, pero eso existe hoy en día, y lo peor es que parece que proliferan en algunos espacios. Sí, correcto. Por supuesto que, claro, lo que volvemos al tema de la Shoah, del Holocausto, y nadie se puede imaginar cuántos habitantes hay en Caracas. Pueden haber, ¿cuántos? 5 o 6 millones de habitantes, no sé. Vamos a colocar unos 6, 7 millones. 6 millones de habitantes. Esos fueron los millones de judíos que mataron en el Holocausto. ¿Tú te imaginas? O sea, es para que entendamos de lo que estamos hablando. Además, la no forma, es una cifra. Claro. Son 6 millones de personas que fueron asesinadas por ser judías. Es como si toda la ciudad de Caracas no existiera. O sea, la gente, desapareció. O sea, es porque creo que es importantísimo tener el valor y la visión de no una cifra, son seres humanos. Aparte también, por supuesto... porque decimos números, pero son vidas. Son vidas. Y no solo judíos, por supuesto también otras minorías, como los gitanos, los homosexuales, los comunistas, los perseguidos por razones políticas, ideológicas. También, claro, por miles, ¿no? Pero también son seres humanos que fueron asesinados por circunstancias específicas de pertenecer a una ideología, a una etnia, a una raza determinada. Así que creo que, en definitiva, Rosa, tenemos que tú como periodista y todos los que trabajan en Globovisión y en todos los espacios, digamos, que transmiten información, es fundamental que trabajemos en estos temas para que la sociedad pueda irse, digamos, recuperando de todas las circunstancias que venimos atravesando, la crisis económica, la pandemia. Buscar sanar heridas, de eso se trata, y de promover espacios de tolerancia y de respeto como este. De entendimiento, de crecimiento personal, y todas las confesiones religiosas, todas las instituciones del Estado, tanto públicas como privadas, deben abocarse en alguna medida a este tema que de por sí es fundamental para el crecimiento de la sociedad, porque si tienes una sociedad enferma, ¿qué te puede producir? ¿Qué dignificación puede haber? ¿Bajo qué escenario puede crecer? Entonces, todos estos elementos para mí van de la mano, tanto el tema material, económico, como el tema espiritual, el tema de la Neshama, como decimos nosotros los judíos. Ahora bien, ya vamos a ir finalizando, pero para entrar un poco en el contexto histórico antes de irnos y para poder explicar a nuestra audiencia el origen de esa persecución contra el pueblo judío, pues muchos apuntan a que fue incluso antes del Estado nazi, del gobierno nazi de Adolfo Hitler, que incluso antes, por temas religiosos, pues también habrían sido perseguidos, ¿no? Sí, no. Hitler no descubrió el agua tibia. O sea, Hitler asumió, adoptó los conceptos de antisemitismo que ya venían generándose hace miles de años. O sea, desde mucho antes del deicidio, de la gente que dijo que el pueblo judío mató a Cristo. Eso fue una cuestión de la persecución de la Iglesia Católica a través de la Edad Media, que fue prácticamente un genocidio de los judíos en 500 años de historia. Pero mucho antes de eso también, sigamos desde los griegos, antes de Cristo. Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, en cuanto a que justamente los pueblos en esa época, Rosa, eran politeístas. Y el pueblo judío se mantuvo siempre firme en la creencia de un solo Dios y en las tradiciones, en las costumbres, en hacer las cuestiones religiosas, los bar mitzvah, las bodas, las circuncisiones, bajo un escenario religioso dentro de unas normativas específicas. En esas circunstancias, los griegos, los romanos, en fin, todos esos pueblos, todos esos imperios, por supuesto, impedían la ejecución de estos ritos religiosos y hubo mucha persecución. Bueno, justamente el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano.
y el primer templo ya mucho antes. Es una larga historia de persecuciones. De persecuciones, pero por diferentes motivos. Básicamente hay una serie de factores. Primero el tema religioso, después el tema racista, después que los judíos de una u otra forma estaban vinculados con el dinero, no les importaba nada si no eran egoístas. En fin, siempre se inventaron muchas circunstancias para perseguir a judíos, que Hitler lo que hizo fue adoptarla. Estaban en la identidad de Europa. Te repito, la Edad Media, o sea, fueron 500 años donde se persiguió al judío y tenían que, bueno, en España se expulsó a los judíos en 1492. El decreto de los reyes católicos era o te conviertes al catolicismo o te expulsamos. Y después del 96, 1496, fueron expulsados del reino de Portugal. O sea, estamos hablando de que Hitler no es que inventó nada. Hitler lo que hizo fue recopilar todos los elementos antisemitas que se venían generando en el ADN, en la mentalidad de Europa por siglos y siglos y siglos, y ya lo que hizo fue prácticamente exponerlos con una publicidad de Goebbels, que era un genio en la publicidad, a través de todos los mecanismos en esa época de publicidad que había en el pueblo alemán, que era supuestamente el pueblo más culto de Europa, para generar esa antipatía contra los judíos, donde vecinos de 30, 40 años, automáticamente después de eso ya ni se hablaban. O sea, estamos hablando de una circunstancia llevado a un nivel de consecuencias catastróficas. Por eso creo que es muy importante que todo lo que hagamos nosotros en estos temas tenemos que denunciarlo, porque cualquier cosita que vaya creciendo tenemos que atacarla desde el principio. Cuestiones hablando de crímenes de odio específicamente, no solo antisemitismo. Entonces yo creo que es un llamado que hacemos de la comunidad judía a todos los sectores de la sociedad venezolana, a los factores políticos, a la sociedad civil, a las instituciones públicas y privadas, para trabajar en estos temas tan importantes. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero vaya ese mensaje para toda nuestra audiencia que nos está escuchando, ese llamado de la comunidad judía. Nos acompañaba Miguel Truzman, presidente y coordinador de la Confederación de Asociaciones Israelíes en Venezuela, el llamado a la no discriminación, a la tolerancia, a aceptarnos en medio de nuestras diferencias, porque las diferencias también nos enriquecen muchísimo. Pero así que si hay algo diferente es el ser humano. Claro, cada uno de nosotros es distinto. La huella dactilar, hay 8.000 millones de personas en la Tierra y cada huella dactilar es diferente. Pero tenemos que tener igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Eso es lo más importante. Y que nos respetemos todos, porque todos somos diferentes. El respeto, la tolerancia son la valores y elementos solidaridad, claves. La fraternidad, el abrazo paterno. Vayan ustedes con ese mensaje. Nosotros nos despedimos dejándole nuestras cuentas en redes sociales para que también compartan con nosotros, y también la invitación a seguir las actividades que viene realizando la comunidad judía en Venezuela y la Asociación Venezolana Espacio Ana Frank con la proyección de estas películas. Mi hija Ana Frank también está en la plataforma streaming Netflix. Mi amiga Ana Frank, es decir, hay diferentes espacios, diferentes películas, bueno, y en la historia pues hay muchas películas, El pianista, correcto, El niño del pijama de rayas, entre otras correcto, tantas que pues muestran la cruda realidad de estos hechos, la lista de Schindler muy famosa. Bueno, y así ustedes puedan también recordar los hechos y también tener memoria histórica y llevar sobre todo esta información a los más jóvenes, como siempre con un contexto y un mensaje propositivo, no olvidar para que este tipo de hechos no ocurran, no a la discriminación. Nos despedimos.